Paulo Freire nace el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, Brasil. Él, junto a sus hermanos, fueron criados bajo la religión católica a la que pertenecía su madre. Su familia pertenecía a la clase media de la sociedad. Él, desde muy pequeño, se interesó por la educación que recibían las poblaciones pobres de su región. Freire diseña un sistema de enseñanza para todos los niveles de educación. Por desgracia, Freire fue encarcelado 2 veces en su propio país por rebelarse en contra del sistema de educación del mismo. Paulo Freire es sin duda el educador más conocido de nuestra época. Paulo ha publicado un amplio conjunto de obras que se han traducido en un total de 18 idiomas. Paulo Freire es el padre de la pedagogía, el cual escribió muchas obras. Una de las obras que escribió fue la pedagogía erótica. Yo les hablaré un poquito más acerca de esto. En su libro de la pedagogía erótica, que es una convocatoria al enamoramiento, puesto que en quien hace sentir la pasión por el vivir, pues para nosotros y pues para todos es como que un sentimiento mismo, el cual Freire pues quería dar a entender. También nos hablan acerca de lo que es el amor, la pasión, acerca de lo que unos tienen hacia otras personas. En esta obra nos entrega el placer de sentir y compartir nuestra energía libidinosa, que es eso, el erotismo, que habla también Eros, que no le tiene miedo a la fantasía sexual. O sea, por lo contrario, la deja fluir para conocerla mejor y manejarla mejor. Nos menciona que el amor es un proceso entre el enamoramiento y su consolidación. Sus primeras fantasías que se producen rupturas psicópatas al atraparnos, desconectarnos con la realidad y sin que tengamos conciencia de ellos, se va apoderando de las y de los enamorados. Y esta obra es un poco interesante por el hecho en cómo lo narra. Aquí nos da a conocer la energía del deseo, que es tan intensa que nos desconecta por momentos cuando estás en una etapa de enamoramiento, que en realidad es como algo real y que nos lleva a la realidad de la fantasía. Nos habla acerca de lo que se siente una persona al momento de sentir una caricia o de la persona a la que tú amas. Esta es una buena obra muy interesante que Paulo Freire escribió y a mi opinión es muy buena. Freire, prácticamente en el libro Pedagogía de la Esperanza, él reescribe la pedagogía del oprimido, en donde reflexiona sobre ella, plasma sus ideas, el contexto donde éstas se desarrollaron y tomaron forma tanto políticamente como personalmente. Él igual aclara que no solo era válido, sino que lo sigue siendo. Freire defiende que la educación debe tratar de desocultar la verdad y que también habla de la esperanza como una necesidad ontológica, lo que nos mueve y lo que nos marca una nueva dirección para seguir adelante. Sin embargo, dice que también, aunque es necesaria, no es suficiente para transformar la realidad en la que nosotros estamos. A lo largo del texto, Freire va intercalando recuerdos de momentos vividos con sus reflexiones sobre la educación. Él empieza reflexionando sobre cómo empezó a ser educador tras dejar su trabajo antiguo como abogado y rescatar lo que vivió en su infancia y adolescencia, aquello que es lo que hizo que piense y sienta de una manera. Freire también habla sobre la complejidad de las personas y de la cantidad de cosas que cargamos y a veces nos hacen perder la confianza en nosotros mismos. Esto lo relaciona con su exilio y con ese sentimiento de desesperanza. Él también nos habla sobre la pérdida de identidad que se sufre en él y de la dificultad de no dejarte atrapar por el pasado y seguir adelante sin importar lo que pase, y la necesidad de educar es esa nostalgia que nos atrapa y la debemos superar para entender la realidad que se vive hoy en día. También habla sobre la lectura y que el mundo no debe proceder solamente de las palabras, sino que ir más allá es lo más importante. También menciona su método. El método de Freire consiste en un distanciamiento de la realidad y se le presenta su realidad de manera que pueda ser analizada desde afuera y a través de una fotografía de una de sus calles, por ejemplo. Él entiende la educación como un psicoanálisis histórico, sociocultural y político.
y cuenta como reconocerse en esa realidad. También dice que detrás de una mente de todo oprimido hay un opresor, es decir, que se tiene totalmente interesado a una serie de concepciones que, por ejemplo, nos hacen sentir culpables de la situación en la que nosotros estamos o vivimos. Una de las ideas que destacan del pensamiento de Freud es el a partir del aquí de los educandos y no del educador. La publicación más conocida de él es La pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido fue dedicada básicamente a todos los países de la Tierra y a todas aquellas personas que de alguna u otra forma se identifican con los pobres, aquellas personas que sufren por ellos y que desde luego luchan por ellos. En la publicación que él realizó acerca de la pedagogía del oprimido, podemos ver cómo claramente él nos habla acerca del pensamiento liberador, ya que, como bien sabemos, vivimos en una sociedad dominante cuya dinámica de vida es completamente estructurada. Y es por ello que él decía que la educación liberadora es totalmente incompatible con una pedagogía que conscientemente ha sido práctica de una dominación perturbadora. Para Paulo, la única forma de encontrar la libertad en la educación, pues era básicamente poder centrarla en que el oprimido pudiera tener condiciones de poder descubrirse a sí mismo y de conquistarse. Y esto sería mediante la reflexión y así poder ver más allá de un método que está establecido por diversas reformas que hoy en día conocemos. La importancia del acto de leer, del gran pedagogo Paulo Freire. Bueno, la importancia del acto de leer, según Freire, está integrada por varias propuestas. Bueno, en primer lugar, la lectura del mundo como un acto predecido a la lectura de la palabra. Pues el lenguaje y la realidad son dos cosas importantes que se entrelazan entre sí. Freire refirió que para poder realizar un acercamiento a la referencia sobre la importancia del acto de leer, tuvo que hacer como una especie de retroceso con la memoria sobre sus vivencias desde niño, acordarse de todo lo que pues él hizo desde niño, y donde su acto de lectura las inicia con las experiencias de su entorno, o sea, lo que él vivió, cuando aún no leía las palabras, sino a la vista de los árboles, las flores, la casa, corredores y todo lo que estaba a su alrededor, que a él le puede llamar la atención. Para Freire, las palabras que correspondían a esa etapa de su vida las encontraba en el canto de los pájaros, en el aroma de las hojas y también a los animales. Por otra parte, el autor, que en su vivencia como profesor de portugués tuvo la oportunidad de implementar en su clase la enseñanza del acto de leer, mediante la significación profunda de todo lo que memorizaba. Freire tuvo dos visiones erróneas que se presentaban frente al desarrollo de la lectura. La primera es la demanda de numerosas lecturas, sin dar la verdadera comprensión, y la segunda, creer que la calidad de la producción textual radica en la cantidad de páginas escritas. El pedagogo explica que es necesario crear la disciplina de lectura. Es muy importante tener disciplina al leer. Debe de ser como un hábito intelectual que requieren tanto los docentes al igual que los estudiantes. La experiencia de frente a todo el inicio y desenlace del proceso de la lectura, que concierne al hecho de alfabetizar, pues es la propuesta en la cual se consagró, incluyendo los aportes relacionados con el vocabulario del mundo popular y la experiencia existencial del aprendiz y no del educador. Bueno, finalmente, ahora sí, los puntos esenciales que Freire daba a entender en el libro es que la base para llevar a cabo el acto de leer es muy importante que la lectura crítica, que se tenga por supuesto la lectura crítica, la interpretación de lo que se lee y la reescritura de lo leído. Freire, en su libro Cartas a quien pretende enseñar, nos habla sobre diversos temas. Este libro está compuesto por 10 cartas, en las que cada una relata temas interesantes. Este libro fue publicado por primera vez en el año de 1993. Estas cartas pretenden mostrarle al educador todo lo que conlleva la función de ser educador, desde el concepto equívoco que se le da a la maestra, de familiarizarla hasta la disciplina que deben tener
tanto el educador como el estudiante. Desde mi punto de vista, la quinta carta es la más importante, claro, sin menospreciar a las otras cartas. Esta lleva por título Primer día de clases. En ella se relata los miedos que se tienen desde la perspectiva de los niños y de los educadores, las inseguridades que se presentan. También se mencionan las primeras experiencias de los educadores y que se tienen que tener ciertas habilidades para saber identificar con qué clase de niños tienen que enfrentarse estos educadores y la manera en que pueden enfrentar las dificultades que se presenten en los primeros días de clase, como la timidez de los niños al enfrentarse a un nuevo comienzo, un nuevo inicio en su vida o en sus diversas etapas a lo largo de su vida.